2. Yui Leica se frotó sus cansados ojos, se quitó el abrigo y lo tiró sobre la cama. La temperatura estaba subiendo en esta área. Aunque había estado incómodamente acalorada todo el tiempo, no era lo suficientemente valiente como para caminar afuera con la cara y la piel expuestas. Yui colapsó en una posición sentada, incapaz de moverse más, como si su cuerpo se hubiera arraigado allí. Sus piernas se habían agarrotado por el cansancio de caminar sin parar desde la noche anterior. Ella se frotó la pantorrilla con el pulgar, mezclándose perfectamente el dolor y la comodidad, hasta que salió de su boca un suspiro. Además de eso, su estómago vacío finalmente se había calmado con su primera comida en un día completo. Ella bostezó. Yui se preguntó si podía confiar en ese hombre. 9. Conocía el nombre de Munsil. Era un fabricante de varitas tan famoso que era conocido incluso en el este, siendo sujeto de todo tipo de leyendas que se contaban como si fueran la verdad. Historias de cómo su varita le había permitido a un niño derrotar a un soldado, o cómo arregló una varita rota con un solo dedo, o cómo construyó un bastón con una rama muerta cuando estaba en peligro en el bosque. Obviamente, esas historias eran bastante exageradas, pero ella era muy consciente de lo asombrosos que eran los productos de su artesanía. Centrado únicamente en la alta precisión, Munsil cortaba todo lo innecesario en una varita hasta el punto de la obsesión. La varita del que tenía era tan natural, se ajustaba a su mano tan perfectamente, que al principio no había entendido su brillo. Cuando usó una que él no había hecho, la confundió como si estuviera rota debido a la gran diferencia de rendimiento entre ambas. Fue entonces cuando ella lo entendió completamente, pero ¿cuánto podía confiar en ese aprendiz suyo, tanto en términos de su habilidad como de su personalidad? Era un personaje sospechoso. Su expresión inmutable y sin emociones y su cabello descolorido le parecían completamente extraños. Tocaron la puerta. Ella se levantó disparada y contestó: ¿Quién es? Soy 9. Voy a entrar. ¿Qué? Antes de que pudiera decir algo más, 9 abrió la puerta y miró dentro de la habitación. Ella había olvidado ponerle seguro a la puerta. Cucu, ¿qué estás? Yui rápidamente agarró su abrigo. No tuvo tiempo de ponérselo correctamente, así que simplemente lo envolvió alrededor de su cuerpo. Sin embargo, después de hacer eso, recordó que 9 ya sabía quién era ella. No había ninguna razón para que ella se escondiera de él. Ahora que lo pensaba, se dio cuenta de que él no había reaccionado en absoluto cuando supo que ella era del este. 9 le lanzó una mirada y luego entró en la habitación. Llevaba una caja rectangular. Era larga, delgada y de madera, con un asa de metal en la parte superior. El contenedor era lo suficientemente grande como para que apenas hubiera cabido en su bolso. Yui se preguntó si eso era lo único en su equipaje. Se sentó en el suelo en medio de la habitación. Algo resonó dentro de la caja. Yui estaba confundida. Esto no parecía una cita nocturna normal en absoluto. Su abuela le había enseñado lo que significaba para un hombre ir al dormitorio de una mujer por la noche, pero tal vez las cosas fueran diferentes en el reino. Sacando solo la cara de su abrigo, regañó: ¿En qué estabas pensando al poner un pie en el dormitorio de una doncella a esta hora? Estaba pensando que podría mirar la varita. Peor aún, entrar sin esperar una respuesta es ¿la varita? Tengo que repararla, ¿no? Le haré una examinación más detallada mañana, pero quiero darle un vistazo rápido ahora. Así las cosas irán más rápido. ¿Qué? Si estás cansada, puedo retirarme. No estoy tan cansada. Está bien. 9 asintió y abrió su caja, luego sacó algunas herramientas extrañas y las esparció por el suelo. Completados los breves preparativos, envolvió algo alrededor de su cabeza. Cuando levantó la vista, Yui vio que tenía un dispositivo sobre su ojo izquierdo, como lo opuesto a un telescopio. Finalmente, se puso un par de guantes blancos. La serie de movimientos había sido suave y elegante, como la danza de la espada de un hábil guerrero. 9 sin decir palabra extendió su mano. La varita. Oh, sí, es cierto. El rostro de Yui se sonrojó al darse cuenta de lo fascinada que había estado. Había sentido como si él la estuviera invitando a bailar. Antes de quitarle la varita a ella, él levantó los brazos en alto y luego abrió las manos para mostrarle el frente y el dorso. Después de eso, aceptó delicadamente la varita como si fuera preciada. Entre las herramientas de 9 había un instrumento que parecía una aguja delgada montada sobre una base de madera. Con movimientos cuidadosos, colocó la varita en la aguja. Se tambaleó por un momento y luego finalmente se detuvo perfectamente paralela al suelo. Cuando empujó la punta de la varita con el dedo, comenzó a girar. 9 examinó el elemento giratorio con una expresión de absoluta seriedad. Yui observó desde la cama, pero eventualmente, tímidamente hizo una pregunta.
De lo contrario, era probable que se rindiera al sueño. ¿Qué fue eso de antes, ese ritual? Ritual, respondió 9, ajustando el dispositivo sobre su ojo izquierdo. Levantaste los brazos e hiciste algo. Oh, es lo que se hace antes de tocar una varita. ¿Un juramento o una declaración? No estoy seguro de cómo lo llamarías, pero es algo así. Eso significa algo. Significa que la varita toma prioridad sobre mi vida en el momento en que empiezo a trabajar en ella. Que, si hay algo con lo que el cliente esté insatisfecho, tiene el permiso de cortar mis manos. No tenía idea que había tales tradiciones. No, había, la gente aún las hace, la corrigió 9, con su mirada perfectamente quieta. ¿Qué? No tengo problemas con perder mis manos si alguien tiene quejas sobre mi trabajo. Está perfectamente dentro de los derechos del cliente. Y si se diera el caso de que yo rompiera la varita, la pagaría con mi vida. No había señales de mentiras o bromas mientras hablaba. ¿Es en serio? Sí, ¿quieres morir? No tengo ningún deseo de perder mi vida. Pero una varita es el tercer brazo de un usuario de magia. Mi maestro me enseñó a estar preparado para los riesgos cuando manejo el brazo de otra persona. Voy a pulirla ahora. ¿Pulir? Ignorando la confusión de Yui, 9 sacó un paño seco y frotó suavemente la varita. Luego sacó una botella de solución para quitar la mugre de su superficie. Quitó la tapa y salió una sustancia espesa, blanca, parecida a un ungüento. A continuación, sacó otro paño de la caja y le echó una pequeña cantidad de gel. Cuando terminó de usar el paño nuevo para pulirla, la varita era hermosa más allá del reconocimiento. Con la suciedad negra que se había acumulado por el manejo eliminada, la madera original de la varita ahora estaba clara como el día. Ahora que lo pienso, señaló Yui de repente, ¿no es un crimen reparar una varita si no está registrado en el gremio? Esto no cuenta como reparaciones. La limpieza entra dentro del alcance del mantenimiento diario. Oh, Yui agachó la cabeza como si hubiera sido reprendida. La luz de las velas parpadeó sobre el rostro de 9. Lo conocía desde hacía solo un día, pero su rostro inexpresivo no podría haberla preparado para lo absolutamente serio que ahora parecía. Parecía que realmente ponía su trabajo por encima de su propia vida. Yui decidió que tal vez podría confiar en él, al menos como fabricante de varitas. Ese rostro, él se ve tan intenso, pensó ella. La tensión en sus rasgos dejaba muy claro que arriesgaría su vida si fuera necesario. Y algo en esa expresión parecía muy familiar. De repente, esa cara la estaba mirando. ¿El núcleo? ¿Qué? Tartamudeó Yui, haciendo trabajar a su cerebro confundido por el sueño. Se llevó una mano a la boca. Probablemente él la había visto babear. ¿Sabes cuál es el núcleo de esta varita?, preguntó 9, sosteniéndolo para que ella lo viera. El núcleo era un material incrustado en una varita que determinaba sus características. Había una variedad infinita de materiales básicos, incluidos huesos y colmillos de bestias mágicas, piedras y plantas, incluso en ocasiones se utilizaron partes del cuerpo humano. Cuanto mayor sea la compatibilidad entre el usuario y el núcleo, más podrán aprovechar la potencia de su herramienta. Se podría decir que era el corazón de la varita. El núcleo de la varita de Yui era una gema roja, un material especial que se sentía ligeramente cálido al tocarla. Pero había una pequeña grieta en esa piedra. Se había producido un espantoso ruido al romperse cuando ella trató de lanzar un hechizo en particular, y la piedra se había resquebrajado. Todavía podía usarse para la magia mientras estaba dañada, pero su poder se redujo severamente. En lugar de liberar llamas, por ejemplo, podría producir chispas que ni siquiera podrían quemar la piel de su dedo. Ya sé que está hecha de madera de nuez, y en su mayoría descubierto cómo se creó. Pero lo más importante es el núcleo, y eso es extraño, dijo 9. ¿Es un material que no reconoces? Bueno, 9 se quedó sin palabras por un momento. Lo más probable es que sea una Siainia Let's, pero Siainia Let's, comúnmente conocida como piedra santa roja, era una piedra preciosa famosa por su uso como material central de alta gama. 9 le había dicho a Yui que era un núcleo excelente para tener en una varita de este calibre. ¿Entonces de qué te preocupas?, preguntó ella. Si ese es el núcleo, algo me parece que está un poco fuera de lugar. Es decir, obviamente, de la perspectiva del costo, podría decirse que no escatimaron gastos. Pero no es algo que mi maestro habría escogido. No, es solo que la disposición, tu manera de dar vueltas hasta llegar al punto me está poniendo ansiosa. Por favor, solo dilo, es extrema. Es una varita increíblemente moral. Las varitas de Munsil se caracterizaban por una disposición increíblemente fuerte, elegían a su usuario. Si la varita y el portador tuvieran buena compatibilidad, el usuario podría obtener un gran poder. Por otro lado, si no fueran compatibles,
y el portador intentara usarlo para algo en contra de la disposición de la varita, no sería capaz de sacar ni la mitad de su fuerza. Por eso el eslogan de la tienda de Musil había sido, poner las varitas en las manos correctas. Incluso 9, que estaba acostumbrado a ver varitas como esa, pensó que esta era normal. Con una mezcla de admiración y frustración, murmuró, realmente lo dio todo con esta. Volviéndose hacia Yui, él continuó. Esta varita es totalmente anormal, incluso para algo que hizo mi maestro. Aparte de eso, tengo curiosidad acerca de cómo fabricó las Seainialets. Me pregunto qué pasaría si un usuario mágico con poca compatibilidad intentara usar esta cosa. ¿No podrían lanzar hechizos? Tal vez algo aún peor. ¿Es posible que el núcleo esté hecho de algo que no sea Seainialets? Murmuró 9, abriendo su mano. Puedo pensar en una cosa, pero eso no puede. Bueno, de cualquier manera, es mejor preguntarle a alguien que sepa. ¿Tienes alguna idea sobre el núcleo? No. Ni idea, respondió Yui, sacudiendo la cabeza. ¿No la tienes? El fabricante de varitas definitivamente debería haberte explicado eso cuando lo recogiste. Especialmente con mi profesor. Hablaba durante años hasta que el cliente había memorizado todo. ¿Qué bien haría eso? Yui se preguntó y luego dijo, fue mi padre quien ordenó esta varita. Entonces deberías preguntarle a tu padre, ¿en dónde está? En ninguna parte, dijo con un suspiro. Él falleció. Las únicas cosas que me quedan para recordarlo son esa varita y el contrato. Ya veo, 9 asintió, sin expresión. No hay nada que hacer sobre eso. Esperemos que podamos averiguar lo que es mañana con el equipamiento de la tienda. De acuerdo. Renunciando a sus investigaciones sobre el material del núcleo, 9 sacó otra herramienta extraña. Yui intentó preguntarle qué estaba haciendo solo para ver si le respondía. Sorprendentemente, él se lo explicó todo. Había partes que ya no entendía, pero parecía que él estaba realizando algún tipo de inspección en profundidad de la condición de la varita. Si sus componentes habían sufrido daños menores, si estaba deformada, si se estaba degradando, toda la información que sería útil para su reparación. Yui tenía mucho que aprender sobre las herramientas de mantenimiento de varitas, incluso las que usaba regularmente, por lo que pronto se encontró completamente absorta haciéndole una pregunta tras otra. Quiero mirarla un poco más, pero pareces cansada, señaló 9. No estoy cansada. Aunque sus párpados habían estado caídos por un tiempo, Yui aún insistía en que no estaba cansada. Parecía que su boca no podía seguir el ritmo de lo que ella quería decir. Claro, dijo 9 sarcásticamente antes de reunir con destreza todas las herramientas que había dispuesto y ponerse de pie. Levantó la caja por el asa y caminó hacia la puerta. ¿Ya te vas?, preguntó Yui. Yo también estoy cansado. Espera. Hay algo que quería preguntarte. 9 se detuvo y volteó hacia ella. ¿Qué cosa? No usarás magia de prueba. No, dijo con una rápida sacudida de cabeza. ¿Por qué no? La magia de prueba se usaba para determinar la condición de una varita. Canalizas una pequeña cantidad en un catalizador mágico para sentirla. Sin embargo, no era usada solo para reparaciones. Los usuarios de magia también la empleaban en lugar de ejercicios de calentamiento. ¿Por qué no puedo usar magia? Debo estar realmente cansada, pensó Yui débilmente. De seguro lo escuché mal. ¿Qué había dicho? Oh, y, continuó 9 con su profunda voz, perdón por irrumpir aquí antes. La próxima vez tocaré y esperaré una respuesta. Mi maestro nunca se preocupó por los modales, así que... Lo siento. Ella escuchó la puerta cerrarse, seguida de pasos. Sus ojos se cerraron. Sí, debo haber oído mal. Yui se hundió en el calor de su cama y sonrió. ¿9? ¿Disculparse? Ese grosero y desconsiderado hombre. De ninguna manera, no es posible. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.